voy a omitir la cámara por tema de señal de internet para que no me cargue eh, demasiados datos. Pero aquí estoy. Vamos en primer lugar, a tener un momento de oración entonces. Hoy vamos a ver los credos y el Dios Trino, según los artículos 1, 3 y 21 de la Confesión de Augsburgo. Y vamos a dar inicio. Oramos. Bondadoso y eterno Dios, te damos gracias porque siempre en tu amor y tu misericordia has permitido que podamos conocer de tu amor, conocerte a ti, cuál es tu voluntad, y también en ese conocimiento que tú nos has dado, también nos permites expresar y compartir nuestra fe. Hoy que vamos a ver los credos y nuestra eh, fe, te pedimos que podamos aprender y comprender el amor que tú has tenido con nosotros, para que así como nos enseñas, así también nosotros podamos confesar. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, el día martes vimos la primera parte de la Confesión de Augsburgo, y hoy vamos justo en la unidad 2. Vimos cómo Juan Eck, ¿no es cierto? Y sus 404 tesis habían acusado a los luteranos de ser una iglesia que no creía en la Santa Trinidad, con los artículos 1 y 3 sobre Dios y el Hijo de Dios. Entonces, los luteranos lo que hacen es quitar cualquier duda que había sobre su creencia en la Santa Trinidad. Gracias a Dios, pues tenemos el libro de Concordia, los catecismos que nos reflejan esa realidad. Y por supuesto, los luteranos muestran la doctrina que sí se alineaba con la Iglesia Católica Universal, no católica romana, sino la universal. Y en este caso, era la confesión de la Iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que muestran estos credos, ¿verdad? Y cómo entendemos nosotros la realidad del Dios Trino y cómo se manifiesta. Entonces, los tres credos ecuménicos, entonces, lo vamos a ver, que son las primeras confesiones de fe de los padres de la iglesia. Y está el credo apostólico, ¿verdad? Que este es el que más conocemos, puesto que es el que en nuestra catequesis se nos fue enseñado. Y como vimos en la catequesis, el credo apostólico se enseña porque es el credo bautismal también, ¿verdad? Es el credo de nuestro bautismo. Luego tenemos el credo niceno y el credo de Atanasio. El libro de Concordia tiene estos tres importantes credos, que se describen como ecuménicos o universales, ¿sí? Porque muchos cristianos de todo el mundo los enseñan y plasmamos que son fieles a la palabra de Dios. También, como bien menciona acá, los conocemos como símbolos de la iglesia, porque lo que hacen es señalar la creencia y la verdad de la iglesia, porque señalan directamente a las bases y a las doctrinas que la iglesia cristiana tiene. Hacer credos, en este caso, era una forma en que los obispos y otros teólogos de aquel día podían unificar a la iglesia en su doctrina y combatir contra todo tipo de herejías a quienes atacaban las verdades de Cristo. Eh, Llamativamente, esto lo podemos ver en los tres credos, cómo se le da mucha importancia a la vida y a la historia de salvación de Cristo, ¿sí? Es decir, ese es el segundo artículo, nuevamente en los tres credos, que encontramos un poco de más detalle con respecto a lo que se quiere plasmar directamente en la confesión. De esta manera, entonces, los luteranos
creemos que los credos son un resumen teológico muy especial para, como vemos en los catecismos, ¿no? ¿Quieres saber de qué nos hablan las escrituras? Bueno, los credos son un resumen de ello, ¿sí? Porque nos muestran a un Dios creador, nos muestra a un Dios redentor y nos muestran, por supuesto, a un Dios santificador, ¿sí? Por eso los tres credos incluidos en el libro de Concordia sirven para mostrar que efectivamente eran cristianos, ¿sí? Y los luteranos incluyen los tres credos porque, nuevamente, no solo muestran que somos cristianos, sino que también creemos en las doctrinas confesadas acerca del Dios Trino. Y con esto entonces se da testimonio al mundo que como luteranos no somos más, digamos, como grupos herejes, ¿verdad? Que no creen en la Santa Trinidad, sino tenemos la misma base teológica que la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como ya mencionamos, tenemos al credo apostólico, eh, más o menos en el siglo VI, fue uno de los primeros credos utilizados para las necesidades prácticas de la Iglesia en el área litúrgica. Como ya mencioné, en especial para el bautismo. Y por supuesto en el área educacional, en la instrucción catequética de los que serían admitidos como miembros comulgantes de la iglesia. El credo apostólico llegó a ser tanto una señal como también un factor de unidad, ¿sí? Es decir, es una declaración de fe que por supuesto es individual, pero tiene que ver en esa individualidad parte de la comunidad, ¿sí? Hoy se usa mucho por ser preciso, por ser sencillo y confiesa a Cristo como hombre y Dios. ¿Quién me ayuda a leer el credo apostólico? Bueno, esto ya lo sabemos de memoria, pero ya que está ahí plasmado, pues podemos leerlo. ¿Quién se apunta a leer? Yo lo leo. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien. Si ustedes notan, el segundo artículo es al que se le da más detalle, ¿sí? Nuevamente, porque está contrarrestando las herejías que en su momento se dieron y siempre tienen que ver con la persona y la divinidad de Cristo, ¿sí? Siempre. Ahí en nuestra razón no puede entender esa, digamos, doble personalidad de Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y lo vamos a ver en el resto en los otros dos credos, como en el segundo artículo es que se le pone más fuerza. Lo voy a decir de esta manera, porque siempre es donde la iglesia ha patinado, si lo queremos ver, ¿sí? Siempre es donde la iglesia tiene dificultad y los credos nos vienen a aclarar esta parte precisa. Entonces, vamos con el segundo, que es el credo niceno. En este caso, la historia es que el cristianismo crece rápidamente a pesar de su persecución en los primeros 2 siglos. Y en el año 313, después de Cristo, el emperador Constantino, con el edicto de Milán, hizo legal al cristianismo. La iglesia, por supuesto, sigue creciendo y con eso creció también en la necesidad de una enseñanza de la doctrina, de una sana enseñanza. Esta enseñanza entonces comienza con contestar la pregunta,
¿quién es Dios? Obviamente, para este tiempo habían muchas dudas e ideas diferentes sobre la doctrina de la Santa Trinidad. ¿Cómo puede haber un solo Dios en tres personas? Eso no es posible. Bueno, acá surge un teólogo que se llamaba Arrio, cuya enseñanza, que por supuesto era falsa, se propagó por muchas partes. Arrio creía que Dios el Padre es único, es eterno, no tiene principio y no fue creado. Y ahí pareciera que todo va bien. Pero bueno, el Hijo no es Dios. Ahí tuvo su choque, ¿sí? Porque él decía que es creado por Dios con atributos divinos, pero no es Dios. Y esta doctrina empezó a poner en peligro la creencia básica de la iglesia sobre su fundamento en Cristo Jesús. El credo niceno entonces nace como respuesta a la herejía arriana. Aunque el obispo de Alejandría excomulgó a Arrio, él seguía estas creencias. Entonces le hicieron el primer concilio ecuménico que en Nicea, ¿sí? En la ciudad de Nicea, en el año 325. Allí se reúnen todos los pastores y hacen o tratan este asunto específicamente, y entonces ven que es necesario declarar la verdad bíblica acerca de la Trinidad. Entonces surge el credo niceno. Yo no sé si en sus iglesias ocupan este credo, pero normalmente este credo va en todos los cultos, con excepción de cuando hay un bautismo o cuando no hay Santa Cena, ¿sí? ¿Hay algún otro momento en el culto o en los cultos que no se hace? Pero normalmente el credo niceno está en todos los cultos, no se ocupa el apóstol. No sé nuevamente si en sus iglesias lo hacen. En nuestras áreas no es muy común, pero alguien, Elvia, no sé si estás por ahí, pero si me Sí, ayudas justo a aquí estoy. leer el credo niceno. El credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, perdón. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo por la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Amén. Bien, vean cómo el credo niceno entonces viene a responder lo que Arrio no estaba acorde, ¿sí? Vean en el segundo artículo, específicamente hacia lo que hablamos de Arrio. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Fíjense, hace la aclaración, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. ¿Qué están haciendo acá? Atacando la herejía de Arrio, que decía que Jesús no es Dios. Tiene una potestad divina, pero no es Dios. Eso dice Arrio. Entonces, el credo viene a marcar, a machacar, si lo queremos ver, esta idea de Arrio, esta doctrina de Arrio. Verdadero Dios, de verdadero Dios, engendrado, sí, y no hecho, consubstancial al Padre y por quien todas las cosas hechas. Fíjense cómo se gesta toda una, digamos, una base de
fundamental de fe, nuevamente para contrarrestar a Arrio. Entonces, el primer artículo sobre Dios Padre es casi igual en el primer artículo del credo apostólico, ¿sí? Si nosotros lo comparamos, el primer artículo del credo niceno y el credo apostólico, ¿qué palabras son agregadas? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso dice el credo apostólico. ¿Y el niceno cuáles agarra? Perdón, añade. Añade lo de Dios de Dios, luz de luz, Dios No, en verdadero. el primer artículo. En el primero. Eh, lo de todo lo visible e invisible. Bien, esas son las palabras que se agregan, ¿sí? Con estas palabras adicionales en el primer artículo, entonces, lo que se quiere enfatizar es que todo llegó a ser por el poder creador de Dios, como lo afirma San Pablo, ¿no es cierto? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, el primer artículo de la Confesión de Habsburgo hace eco en estas palabras con la frase creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Luego tenemos en el segundo artículo, y creo en un solo Señor Jesucristo. El segundo artículo del credo niceno es similar al del credo apostólico, pero más extenso. Y esto era nuevamente para combatir las enseñanzas de los arrianos que creían que Cristo no era Dios. Entonces, vean acá, los que formularon el credo niceno pusieron mucho cuidado, no solo para clarificar las creencias bíblicas y verdaderas, sino también para defender la doctrina de la Santa Trinidad de Cristo como Dios y hombre y protegerla de las herejías. Entonces habla de un solo, ¿sí? Con las palabras un solo, antes de Señor, expresa que Jesucristo es Señor y es un Señor único, el único Salvador. El credo niceno lo que está haciendo entonces es recalcando que Cristo es único en cuanto a su origen. Los arrianos lo reconocían, ¿sí? Como de origen único de Cristo. Lo consideraban un supremo entre todo lo creado y por eso es único. Pero no reconocían que era único por ser verdadero Dios. Luego decimos engendrado del Padre antes de todos los siglos. Engendrado viene de la palabra griega monogenes, que significa único en su tipo, ¿sí? Monogenes, ¿sí? Único. En Juan 3:16 se utiliza la palabra unigénito para monogenes. Mono nuevamente uno y genes génito, para comunicar que Dios el Padre y el Hijo, Jesús, perdón, el Hijo, comparten la misma naturaleza divina. Diferenciando entonces los creyentes en Cristo, ellos son hijos adoptados de Dios por virtud de su bautismo y la fe. Engendrado significa que el Hijo viene del Padre y tiene los atributos del Padre como eterno e infinito. La palabra engendrar se encuentra dos veces en este credo, engendrado y no hecho, para enfatizar que Jesús no fue creado como todas las demás criaturas, como nosotros, ¿sí? Como lo fue la creencia del arrianismo, ¿sí? Luego, consubstancial al Padre. Esta fue una de las frases más importantes incluidas en el credo, porque esta frase, consubstancial al Padre, combate la falsa enseñanza sobre la persona y la obra de Cristo para confesar correctamente la naturaleza de Cristo. Los líderes del concilio usan la palabra griega homoiousion, que significa de una o la misma sustancia, ¿sí? O consubstancial. La palabra consubstancial en castellano significa connatural o propio, inherente, ¿sí? El uso de esta palabra entonces fue uno de los puntos claves para mostrar que el Hijo es la misma sustancia del Padre, no es creado.
es Dios, ¿sí? Y es también hombre concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, como el Hijo es Dios y tiene las mismas características y atributos de Dios el Padre. Dios es amor, el Hijo es amor, Dios es santo, el Hijo es santo, ¿sí? Por quien todas las cosas fueron hechas. Jesús no puede ser creado por el Padre si todas las cosas fueron hechas por él, ¿verdad? Entonces, Jesús es la palabra por la cual el Padre llamó a las cosas existencia, ¿sí? Y por nuestra salvación. Esta frase está incluida para atribuir la salvación de la humanidad solo a la obra de Cristo. Su nacimiento como hombre, su sufrimiento, muerte y resurrección. El arrianismo lo que hacía era quitar la obra de salvación de Cristo. Y entonces, haciendo eso, era necesario combatir contra estas falsas enseñanzas que existen aún hasta hoy. Solamente hay salvación en Cristo. Esa es nuestra fe, ¿sí? Por amor de nosotros y también por nosotros. Estas frases afirman entonces que Cristo lo hizo todo para redimirnos a nosotros. Para poder hacerlo debería, sí o sí, ser verdadero Dios y verdadero hombre. En otras palabras, solo Dios puede reconciliar al mundo consigo mismo. Solo Dios, en Cristo, cumplió la ley de Dios en nuestro lugar. Sufrió las consecuencias del pecado en nuestro lugar y fue crucificado y muerto en nuestro lugar. Así es como Él nos redimió. Entonces, por último, el credo tiene las palabras, su reino no tendrá fin. ¿Qué consuelo dan estas palabras al cristiano? Que no vamos a, Él siempre va a estar ahí, no nos va a faltar en ningún momento. Como dice, va a estar por los siglos de los siglos con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y esa promesa es fiel. La ha cumplido hasta hoy, ¿sí? Entonces, su reino no tiene fin. Él está con nosotros, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta en esta parte o comentario? Por el momento no. Bueno, vamos entonces al tercer artículo. Y creo en el Espíritu Santo. En este caso, los padres de la iglesia también tenían que clarificar la persona y la obra del Espíritu Santo. Porque habían algunos que consideraban y enseñaban que el Espíritu Santo era menor o inferior a Dios Padre, ¿sí? Aún a Dios el Hijo también creían que el Espíritu Santo no era una persona como el Padre, sino era una fuerza espiritual, es decir, una emanación. Fluye de Dios, ¿sí? O una energía. Y en este caso, en el pentecostalismo esto se ve mucho. Eh, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo no solo estuvo presente en la creación, sino era activo y partícipe con el Padre y el Hijo, el Verbo. El Espíritu Santo era el aliento de vida que Dios sopló en la nariz de Adán, el primer ser humano. Y eso lo vemos en Génesis 7. El Espíritu Santo es quien da vida, aquel a quien nos salvó la vida. Cristo Jesús, concebido, dice, por el Espíritu Santo. Luego tenemos el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35 se lo dice el mismo Dios, el mismo ángel, perdón, a María. Y esto muestra su naturaleza divina y que es mucho más que una energía.
¿sí? Una fuerza interior que sale de nosotros o que surge de nosotros. No, eso no es así, ¿sí? Por eso dice, procede del Padre y del Hijo, ¿sí? Esta es otra frase que se añadió en el credo niceno para clarificar la doctrina de la Santa Trinidad. Era lo que llaman el filioque, ¿sí? En latín significa y el Hijo, ¿sí? Antes se confesaba que el Espíritu Santo procedía del Padre. El filioque es importante porque nuestra igualdad entre las tres personas de la Trinidad muestra la relación entre las personas mismas de la Trinidad. Nuevamente, el Espíritu Santo no es engendrado, sino procede de o viene de, es enviado del Padre y del Hijo. Significa que también es Dios, ¿sí? Comparte la divinidad con otras dos personas y hay una unidad entre las tres personas, es decir, son uno. Por eso confesamos que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Entonces, las frases que están abajo, dice que las debemos subrayar, ¿sí? Donde hay una evidencia de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o que expresan que es enviado, o viene a causa del Padre y el Hijo. Entonces, tenemos algunas citas bíblicas. Juan 15:26. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a quien yo les enviaré de parte del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bien. ¿Dónde entonces está la evidencia? Yo diría que en todo, pero Ujú. tal vez en la primera parte cuando dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Sí. Y nuevamente al final, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Él está haciendo el trabajo que se le ha encomendado hacer por parte del Padre y del Hijo. En Juan 14:16 y luego 26. Y yo ¿Qué dice? rogaré al Padre, y él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Bien. ¿Dónde encontramos aquí Él? Nuevamente, Él les dará otro consolador, ¿sí? Para que esté con ustedes siempre. Pero al Espíritu, al 26, a quien, fíjense, a quien el Padre enviará en mi nombre, nuevamente, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 20:22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Gálatas 4:6, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones acá el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Hasta hoy, entonces, la controversia sobre esto existe. La adición de esta frase causó que la iglesia se dividiera en la iglesia católica romana en el occidente y la iglesia ortodoxa oriental, ¿sí? En el año 1046, como se entiende el origen del Espíritu Santo, ¿sí? Procesión del Padre y el Hijo afecta cómo se entiende su rol. Y en este caso ya vimos el rol en la creación y en la misma concepción de Cristo, recuerdan. También tiene su rol participando con Cristo en la redención. Y sin duda, Cristo es el redentor del mundo por su obra sacrificial y salvífica en la cruz. Pero el Espíritu Santo desciende sobre Cristo en forma de una paloma en su bautismo en el río Jordán. ¿Sí? Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Sí? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Entonces, acá la muestra que Cristo no actuó aparte del Padre ni aparte del Espíritu, sino son tres personas en uno.
obran juntos para efectuar la voluntad de Dios. Y esto es lo que todos, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Luego dice que habló por medio de los profetas. El Espíritu Santo siempre va a señalar a Cristo, Jesús, como el Mesías, el Redentor del mundo. El Espíritu Santo, como es divino y perfecto, es amor y misericordioso. Solo nos dirige a Cristo. El Espíritu actúa cuando Dios habla a su pueblo por medio de Moisés, por medio de Elías, por medio de Eliseo, por medio de Isaías, de Daniel, entre otros. Y hoy por medio de Cristo. El Espíritu de Dios habla por medio de ellos e inspiró su palabra escrita, las santas escrituras que nos vienen a dar vida. Y en este caso, aunque el credo niceno ayudó mucho a clarificar la doctrina bíblica de la Santa Trinidad, siempre existieron dudas y sobrevivieron las herejías, ¿sí? La iglesia se divide por diferencias en las creencias sobre el origen del Espíritu Santo. Y para eso entonces el credo atanasiano fue escrito, para traer aún más luz a esta doctrina tan importante, ¿sí? Atanasio entonces fue un teólogo quien ayudó mucho a confesar esta fe verdadera contra los arrianos. En la época del concilio en Nicea, aunque el credo lleva su nombre, no se sabe con certeza quién fue quien lo escribe, ¿sí? Otro título o nombre que para este credo es Symbolum Quicunque, que proviene de las primeras palabras con que empieza el credo en latín, ¿sí? Todo el que quiera ser salvo. Ese es el otro nombre. El credo es muy explícito en testificar que es necesario creer en el Dios verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo para ser salvo. Repite esta declaración después de la primera parte que se trata la Santa Trinidad y también después de la segunda parte que se trata de la Cristología. Es un credo largo, extenso más bien dicho, y que se ocupa o lo decimos en el Domingo de la Santísima Trinidad. ¿Quién lee? El credo de Atanasio. Todo el que quiera ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe cristiana, y si alguno no la guardare, íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Y la verdadera fe cristiana es esta, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, no confundiendo a las personas ni dividiendo la substancia. Una es la persona del Padre, otra del Hijo, otra del Espíritu Santo, pero sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna de la majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno, como tampoco son tres increados ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada uno de las tres personas por sí misma, Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana decir que somos tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado
ni engendrado. No fue ni criado. Ay, me perdí. Ahí voy a subir un poco para que no se ubique. Ajá. Sí, porque comí. Está Ahí está, pequeña la letra. Ajá. acá, aquí vamos. Ajá. Ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Así que es un Padre, no tres padres. Un Hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno es primero o postero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Quien pues quiere ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación que se crea también fielmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es pues la fe verdadera que creamos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios, la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y el hombre de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiendo de alma racional y de carne humana, igual el Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, quien aunque es Dios y hombre, sin embargo, no son dos, sino un solo Cristo, quien uno, uno emperó no por la conversación de la divinidad en carne, sino por la asunción de la unidad en Dios, absolutamente uno, no por la confusión de las sustancias, sino por la unidad de la persona. Porque Voy con, a subir, ¿sí? Ujú. Ah, ya casi terminamos. Porque con el alma racional y la carne es un hombre, así Dios y el hombre es un Cristo, quien padeció por nuestra salvación, descendió al infierno, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo, está sentada a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos, en cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y han de dar cuenta de sus propias obras. Los que hicieron bien irán a la vida eterna, pero los que hicieron mal al fuego eterno. Esta es la verdadera fe cristiana que alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. Da con todo, ¿no es cierto? Es extensa y finalmente nos pega, como decimos, al poste, ¿no? Y no nos da chance de argumentar mayor cosa. Entonces, la primera doctrina que define es la de la Trinidad, ¿sí? Debemos adorar a Dios en Trinidad y en unidad. Sin duda, entonces el credo atanasiano va a enfrentar este asunto de otra manera que los credos apostólico y niceno, ¿sí? Ellos hablan del Padre, luego del Hijo y finalmente del Espíritu Santo y dedican un artículo en cada una de las tres personas. Sin embargo, este credo comienza presentando a la Trinidad directamente como la unidad. Se vale de los conceptos bíblicos que presentan a Dios como uno, pero al mismo tiempo señalan la divinidad de de las tres personas, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un misterio revelado directamente por Dios en las Sagradas Escrituras, de que hay un solo Dios, pero tres personas. Lo confiesa el credo atanasiano y enfatiza de que solo a ese Dios puede el ser humano adorar verdaderamente al Santo Dios. Nuevamente, hago referencia. Este credo se utiliza en el Domingo de la Santísima Trinidad. Aunque las tres personas de la Trinidad son completamente idénticas en sustancia y en atributos, hay un aspecto en que difieren, ¿sí? En relación la una con la otra. El Padre tiene su ser desde la eternidad y no viene de nadie. El Hijo es engendrado por el Padre desde la eternidad como una persona distinta y tiene la misma esencia del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde la eternidad. Entonces asume una personalidad distinta, pero de tal manera que permanece en la misma esencia del Padre y del Hijo.
Entonces, las tres personas de la deidad tienen la misma esencia divina. En otras palabras, el Padre que no fue engendrado, engendra al Hijo. Ambos, el Padre y el Hijo, expiraron desde la eternidad al Espíritu Santo de la majestad divina. Entonces, Él es el Espíritu tanto del Padre como del Hijo. Procede del Padre, al mismo tiempo es enviado por el Hijo. Todas estas afirmaciones son bíblicas y evidencian claramente que las tres personas de la Trinidad son distintas y únicas como personas. Pero para que ello no nos lleve a falsas conclusiones, el credo dice expresamente que pese a las diferencias de origen dentro de una sustancia divina, en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno es mayor o menor, sino que todas, es decir, las tres personas son coeternas juntamente y coiguales, ¿sí? Vemos entonces acá que tiene un fundamento cristológico, que es la segunda parte del credo y se trata de la cristología. Es necesario también creer firmemente en la encarnación del Señor Jesucristo. Y entonces viene a recalcar inmediatamente que Cristo es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero hombre con alma racional. Afirma que Cristo tuvo una doble generación. Y esto es antes del tiempo, porque fue engendrado por el Padre, y en el tiempo de la Virgen María. Sostiene que en Jesucristo entonces se hallan dos naturalezas, la divina y la humana. Ambas son verdaderas y unidas en la persona del Redentor. Todo eso coincide con la Biblia, la cual afirma que Cristo ya existía antes de nacer de la Virgen María, pero que en el cumplimiento del tiempo asumió la naturaleza humana de la Virgen María, llegando a ser un verdadero ser humano, con cuerpo y alma humanos. Pero aún después de asumir la naturaleza humana, es una sola persona, no son dos. Y esto no va a significar que las dos naturalezas se hayan transformado en humano, sino que en la encarnación el eterno Hijo de Dios asume dentro de la naturaleza divina la humana y lo ejemplifica con el cuerpo y el alma humanos. Así como estos dos componen un ser humano, así las naturalezas divina y humana componen una persona indivisa de Cristo, sí que se confundan las naturalezas. Entonces, el credo da un hermoso testimonio del ministerio de estas dos naturalezas, ¿sí? Explica brevemente lo que ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que va a seguir haciendo este Dios hombre por nuestra salvación. En todo sentido, el credo concluye con una afirmación parecida a la del comienzo. ¿Cuál es? ¿Cómo? Todo el que crea para poder ser salvo, ¿sí? Es necesario creer fielmente, porque si no cree, va a perecer, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que una iglesia tenga un credo o una confesión que usa regularmente? Porque son las bases de nuestra doctrina. Uh-huh. Porque es lo que marca la fe, es decir, la simiente. Recuerdan la confesión de Pedro, tú eres el Cristo. Y Jesús que le dice, sobre esa fe está la base, ¿sí? La fe, Cristo es la base de la iglesia. Por eso es importante que la iglesia tenga una confesión. Por eso es importante que no nos movamos de esa confesión. ¿Cómo responderían ustedes a una persona que dice, recitar el mismo credo antiguo cada domingo es inútil? Algunos me han dicho es aburrido, pero ¿cómo le responderían ustedes?
Capaz ustedes lo Diría, han dicho. diría lo mismo que respondimos en la primera, que es lo que marca nuestra fe. Sí. En algún momento alguien me preguntó, ¿y cuál es tu fe? Y yo respondí, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo y luego creo en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué la base? No puede ser algo inútil. Es mi fe, es lo que yo creo, es mi esencia, es mi identidad, porque somos bautizados, ¿no es cierto? Y como hijos de Dios bautizados, nosotros tenemos una identidad y el credo nos identifica. ¿Preguntas o comentarios? No, ¿No? Uy, se me fue la... Bien, entonces vamos a ver ahora la confesión de Habsburgo. Los credos ecuménicos sirven entonces como fundamento para la doctrina de la confesión de Habsburgo. Confiesan la verdad de las escrituras y lo que la iglesia antigua proclamaba y enseñaba. ¿Sí? Todos estos estudios sirven como base para profundizar en la doctrina bíblica, que es la que confesaron los luteranos en la confesión de Habsburgo. Y vamos a ver el artículo 1, que habla acerca de Dios. Leslie, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, 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 ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Ah, sí. ok, perdón. ¿Me ayudas a leer este primer artículo? Sí, claro. Artículo 1, Dios. En primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una única esencia divina, eterna, son división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad, un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Con la palabra persona no se entiende una parte ni una cualidad en otro, sino lo que subsiste por sí mismo, tal como los padres han empleado la palabra en esta materia. Se rechazan, por lo tanto, todas las herejías contrarias a este artículo, tales como las de los maniqueos, que afirman dos dioses, uno malo y otro bueno. También la de los valentinianos, los arrianos, los eunomianos, los mahometanos y todos sus similares. También la de los samosatenses antiguos y modernos, que sostienen que hay una persona y aseveran sofisticadamente que las otras dos, el Verbo y el Espíritu Santo, no son necesariamente personas distintas, sino que el Verbo significa palabra externa o la voz, y que el Espíritu Santo es una energía engendrada en los seres creados. Se fue el pastor. creo que se le fue el internet. Cuando empezó la clase estaba teniendo problemas de conexión porque está lloviendo en Zacapa. Se fue la luz entonces. No, en lo que voy al baño.
¿Están ahí? Disculpa. Sí. Eso fue Belva. Pastor Edras perdió señal completamente. Vamos a ver si ahí viene otra vez. Pastor. Parece que el huracán está afectando todos. ¿Cómo te va el viaje? Aquí estoy. Bien. Bien, sí. Bueno, por Hay lo mucho- menos la clase es una buena distracción, ¿verdad? Hola, Sí. hola. Hola, aquí está de vuelta. Muy bien, Ya, bueno, Pastor. Pues Está sí, bien. fue al perdón. baño. Sí. Bien, continuamos entonces. La Confesión de Habsburgo. Entonces, Leslie nos acaba de leer el primer artículo y la pregunta es, ¿quién es Dios? Y vemos cómo el Dios Trino está reflejado aquí, porque esta pregunta ha existido desde la tentación de Adán y de Eva, ¿sí? Cuando la serpiente le dicen, ustedes van a ser como Dios y lo van a conocer, ¿sí? Y no solo eso, van a conocer el bien y el mal. En ese momento, pues, el cuestionamiento de lo que Dios mismo es, su creador, todo lo que Él les había enseñado acerca de Él, dudaron, no creyeron en Dios, ¿sí? Y esto tuvo consecuencias devastadoras. Y es una pregunta que hasta el día de hoy sucede, ¿sí? ¿Quién es Dios? Es una pregunta fundamental a la salvación de cada persona que ha existido y que existirá. Entonces, el primer artículo lo que va a hacer es resumir lo que la iglesia confiesa acerca de Dios. Los tres credos, en los tres credos ecuménicos. Y los confesores hacen esto a propósito para establecer que compartían esta creencia bíblica, ¿sí? Y el artículo entonces contesta la pregunta, ¿quién es Dios? Entonces dice, en primer lugar, un único ser en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? No son tres dioses, sino un solo Dios, ¿sí? Luego, las personas no son parte de Dios, sino cada cual subsiste en sí misma, es Dios sin ningún menoscabo. Y en el primer artículo entonces habla claramente del verdadero Dios trino, así como Dios mismo se ha hablado o nombrado y revelado en las escrituras, ¿sí? Por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, en segundo planteamiento es, ¿qué hace Dios? Entonces vemos cómo Dios creó y mantiene todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas, aún las que no vemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Génesis 1. En Juan 1, nuevamente, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, ¿sí? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Martín Lutero entonces comenta, porque por la obra de su poder todas las cosas son sostenidas y todo lo que tiene ser y poder no lo tiene de sí mismo, sino del poder activo y creativo de Dios. Aquí especialmente el poder y la palabra no deben separarse, porque el poder y la palabra son uno solo, lo que significa que hay una palabra activa o poderosa, de modo que el poder es la esencia, ¿sí? Y la naturaleza de la palabra que obra en todas las cosas. Dios mantiene y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, que es Cristo, y lo hace de puro amor y misericordia por nosotros. Entonces, ¿qué significa para el creyente que Dios sostiene y mantiene y provee todas las cosas? ¿Quién está en control? ¿Cómo esto da sentido a nuestra vida y esperanza?
Pastor, ¿estás ahí todavía? Aquí estoy, sí, No, ok. Sí, ok. La pregunta estás haciendo. sí, sí. Ok. ¿Qué significa para el creyente que Dios sostiene, mantiene y provee todas las cosas? ¿Quién tiene el control? Eh, Él es nuestro Padre, Él crea todo, Él tiene todo bajo su mano y esto le da sentido a nuestra vida porque podemos confiar en Él. Ujú. Vean cómo en el primer artículo habla de varios grupos que no creían en el Dios verdadero. Los luteranos querían afirmar claramente que creían en el único Dios verdadero y así entonces distingue diferentes grupos, ¿sí? De aquellos días. Aunque no conocemos estos grupos, las creencias de ellos sí, ¿sí? Siguen estando vivas y activas hasta el día de hoy. Veamos cómo en breve eh, tenemos algunas de estas creencias. Por ejemplo, los maniqueos creían en la existencia de dos dioses, es decir, el dualismo. Consideraban al diablo un dios y así podían explicar por qué existe lo bueno y lo malo en el mundo. Los valentinianos niegan la Trinidad, pero creen en muchos dioses subordinados entre sí. Luego tenemos a los arrianos. Jesucristo no es Dios, es similar a Dios, pero creado, por lo tanto no es eterno, ¿sí? Los eunomianos, entonces Jesucristo también dicen, no es Dios, no es de la misma esencia, es inferior al Padre. Luego tenemos a los maometanos. Ellos niegan la Trinidad, Jesucristo es un solo hombre, ¿sí? Los samosatienses, Dios es una sola persona, Jesús el Hijo es el verbo externo, la voz y el Espíritu Santo es una energía engendrado en los seres creados. Hoy en día existen creencias similares con otros nombres. Por ejemplo, tenemos los evolucionistas, sean ateos o no, afirman que la materia física tiene poderes que logran producir la variedad infinita de los seres que forman el universo. Y entonces todo esto hace funcionar este vasto conjunto de seres. De esa manera hacen de la materia su Dios. Los animistas, religiones indígenas, tribus, mezclan a Dios con el mundo y todo en el universo y se hace un Dios o espíritu. O sea, toda criatura tiene un espíritu o los espíritus de los seres humanos se manifiestan como criaturas. ¿Sí? Luego tenemos la masonería o el espiritismo. Ellos afirman que hay un Dios que creó y sostiene el universo, pero no es el Dios trino revelado en la Biblia. ¿Sí? Hay una fuerza, hay energía, dicen muchas veces, ¿no es cierto? Los testigos de Jehová niegan contundentemente que Jesús sea el Hijo de Dios y que es igual al Padre en majestad y poder. Luego tenemos a los mormones, niegan la doctrina de la Santa Trinidad, niegan la divinidad de Cristo. La Trinidad no es una sola esencia, sino son individuos separados. El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿sí? Eso es lo que ellos creen. Y si los hacemos como comparación, vamos a ver que van casi de la mano, muy similar. Podríamos pensar en otros grupos hoy en día que niegan la doctrina verdadera de la Santa Trinidad, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles son esas creencias? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado, pero hoy por hoy hay mucha influencia en las universidades. Llamativamente, la más fuerte entre nosotros es la landívar. Hay mucha gente que se dice ser satánica, ¿sí? Hace poco hablé con un joven que se dice ser espiritista, ¿sí? Aunque él le da una relación propia como él habla del cauticismo, algo así. Y él dice que él tiene la capacidad de mover fuerzas físicas a fin de
llevar a cabo un fin. Y bueno, es un revoltijo de lo que él habla, pero va encaminado a este tipo de creencias que hoy en día podemos ver, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna otra, pero ya ese tengo, que recién hablé con un chico que me quiso como entrar en controversia porque él decía que no existe un Dios, ¿verdad? En fin, pero sí cree en muchos dioses o fuerzas físicas, ¿sí? Bien, vemos la comunión del el único Dios. Nosotros tenemos comunión con el único Dios verdadero y esta comunión nos da la salvación. Nuestro bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme al mandato de Cristo, somos perdonados de nuestros pecados, hechos hijos de Dios y se nos da la salvación. En nuestro servicio divino nosotros cantamos el Gloria in Excelsis. ¿Recuerdan cuando vimos la liturgia? Cantamos gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre. Es Dios trino, el mismo Dios obrando por medio del pastor de la congregación, y es Él que realmente nos da la bendición al terminar el servicio divino. Y en esta comunión con Dios, nuestra vida cristiana va a girar en torno a Él, siempre, ¿sí? Es Dios el que nos da el pan de cada día. Somos perdonados por los méritos de Cristo. Andamos en el Espíritu Santo, quien nos guía, nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que oramos, y su nombre, cuando iniciamos, oye en su nombre, cuando iniciamos nuestro día y cuando nos acostamos en la noche. Algunas reflexiones entonces. ¿Pueden los hombres por sí mismos conocer a Dios? ¿Cómo se conoce al Dios verdadero? Como diaconisa, ¿cómo pueden ustedes usar su vocación para ayudar a más personas a conocer al Dios verdadero? Obviamente, cuando ocupamos las lecturas que están sugeridas ahí, podemos contestar de una mejor manera. Para no tener mucho, yo espero que ustedes contesten esto a la luz de las escrituras, ¿verdad? Quizás lo podemos, cuando estemos la otra semana juntos, podemos ver qué respondieron ustedes en cualquier momento, ¿verdad? Pero yo voy a avanzar porque si no, se nos va a ir el tiempo y todavía falta bastante. Vamos al artículo 3. ¿Qué dice el artículo 3? Asimismo, se enseña que Dios es el Hijo. Ay, perdón. Asimismo, se enseña que Dios, el Hijo, se hizo hombre, habiendo nacido de la Inmaculada Virgen María, y que las dos naturalezas, la divina y la humana, están inseparablemente unidas en una persona, de modo que son un solo Cristo, el cual es verdadero Dios y verdadero hombre, que realmente nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, con el fin de ser un sacrificio no solo por el pecado hereditario, sino también por todos los demás pecados, y Expiar. expiar la ira de Dios. El mismo Cristo descendió al infierno, al tercer día resucitó verdaderamente de los muertos y verdaderamente de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, a fin de reinar eternamente y tener dominio sobre todas las criaturas, a fin de santificar, purificar, fortalecer y consolar mediante el Espíritu Santo a todos los que en Él creen, proporcionándoles la vida y toda la suerte de dones y bienes, y defendiéndolos y protegiéndolos contra el diablo y el pecado. El mismo Señor Cristo finalmente vendrá de modo visible para juzgar a los vivos y a los muertos, etc., de acuerdo con el credo apostólico. Bien, si nosotros vemos cómo en este artículo Melanchthon da la única respuesta del problema del pecado, ¿sí? Es Cristo Jesús. Es importante que se estableciera siempre la persona de Cristo Jesús y su obra,
ya que la Iglesia Católica en este caso considera que las obras del hombre constan o cuentan más bien hacia la obra redentora de Cristo y afirma que la obra expiatoria de Cristo era de una manera limitada al pecado original. Los pecados actuales son expiados por medio de la penitencia. Ellos temían que si se acreditaba a Cristo toda la obra redentora, el ser humano no iba a tener ningún motivo para vivir una vida piadosa. Entonces, lo que hace el artículo 3 nos va a preparar para el artículo 4, que habla de la justificación. Y en este caso, solo hay una forma que los seres humanos son justificados ante Dios, ¿sí? Por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, el artículo 3 nos va a hablar del amor, de la misericordia de Dios, el Padre, que sabiendo que el ser humano está totalmente perdido e indefenso contra el pecado, envía entonces a su Hijo al mundo, ¿sí? Para perdonar, para lograr el perdón de los pecados. El Hijo toma sobre sí el castigo, la condenación, la muerte que a causa del pecado nosotros merecíamos. El tercer artículo sobre el Hijo de Dios, que es Jesucristo, es de suma importancia, ¿sí? La persona y la obra de Cristo son siempre el centro de los artículos de la confesión de fe, ¿sí? Por eso preguntamos en cuanto a la persona y naturaleza, ¿quién es Jesús? Y entonces respondemos, es verdadero Dios, es verdadero hombre. La naturaleza divina y humana existían y existen hoy, ¿sí? Siempre hay hay grupos como los mormones, como los testigos de Jehová, que no creen en Jesús. El judaísmo en algunas fuerzas religiosas tampoco creen, ¿sí? No creen que Dios puede existir en lo físico o creen que Jesús era un representante, pero no era Dios, ¿sí? Por eso los confesores querían que se quedara claro que ellos creían en la doctrina de la Santa Trinidad, ¿sí? En el principio era el verbo, dice Juan 1:1, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Además, afirman que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. No dejó de ser Dios, y tampoco es un Dios que se revela en forma de hombre. La unión de las dos naturalezas se realiza cuando Jesús fue concebido y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso dice Juan, ¿sí? María, la Virgen, es madre de Dios y relata la proclamación del ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, nacido como el Dios hombre a María. Dos naturalezas unidas en una persona, que es la de Cristo. Cristo nunca empieza a ser una persona, ¿sí? Nunca empezó a ser, perdón, una persona, ¿sí? Según su naturaleza divina es una persona desde la eternidad. Y según su naturaleza humana, no llegó a ser una persona. La naturaleza humana fue aceptada en la persona ya existente. Esa unión, entonces, de dos naturalezas es inseparable, ¿sí? Constituyen una unidad indivisible, ¿sí? El que no escatimó, dice Romanos, ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí? Aún hoy, este tema de dos naturalezas en Cristo es importante, ¿sí? Muchos evangélicos rechazan esto, ¿sí? En especial cuando hablamos de la presencia real en la Santa Cena, ¿sí? El cuerpo y la sangre ofrecido por nosotros. Ellos hablan de la resurrección de Jesús, ¿sí? Y entonces Él no puede estar presente en el pan y en el vino, ¿sí? Si Dios es omnipotente y Cristo es Dios, ¿sí? Ellos limitan el poder de Cristo crucificado y resucitado. Y Dios viene también a nosotros como Dios y hombre, con su cuerpo, en su sangre, bajo el cuerpo, bajo su sangre, ¿sí? La obra
¿qué es lo que hace Jesús? Jesucristo realmente nació, padeció, fue resucitado, muerto y sepultado con el fin de ser un sacrificio. No solo por el pecado hereditario, sino también por todos los demás pecados y expiar la ira de Dios. Entonces, vemos cómo el estado de humillación de Cristo, donde se sometió a la voluntad de Dios, no usó ningún poder divino, sino que fue a la cruz a morir por los pecados de la humanidad. ¿Sí? La muerte de Cristo sirve como ofrenda, oblación, le llamamos a veces, para recibir el perdón para el pecado heredado y los pecados actuales. Los luteranos rechazan y excluyen la doctrina católica tradicional que enseña que la muerte de Cristo cubrió el pecado hereditario, pero el cristiano tiene que hacer ofrendas para pagar los pecados actuales que comete. Entonces, ¿qué tiene que hacer para recibir el perdón de estos y expiar la ira de Dios? Bueno, hacer obras, hacer penitencia, pagar indulgencias y hacer peregrinaciones, ¿sí? Para terminar de expiar los pecados en el purgatorio, ¿sí? Como resultado, entonces, el perdón de pecados es logrado por la obra de Cristo, más las obras de los hombres. Esto hace que la vida, la muerte y la cruz y la resurrección no sea suficiente para efectuar la salvación del hombre. Entonces, los confesores enfatizan esta enseñanza, que el perdón de los pecados, los que heredamos y los actuales, son logrados únicamente por la obra, el mérito de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, por eso dice, fue concebido por obra del Espíritu Santo. 2, nació de la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, crucificado, muerto y sepultado, ¿sí? Y esta es la obra de reconciliación, ¿sí? Que nosotros confesamos. Por el pecado, el ser humano es enemigo de Dios, pero Cristo tomó nuestro pecado y paga el precio de su castigo, que es pagar la culpa y sufrir la muerte. Por la fe, el pecado es perdonado o borrado. Entonces, vemos la obra de sus dos naturalezas en la reconciliación. Pablo en 2 Corintios lo dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, ¿sí? Entonces, no es necesario que el hombre pague, haga o coopere en la reconciliación. Es obra de Dios en Cristo Jesús. Ahora, por la fe, al presentarse ante Dios, el juez, los creyentes están sin culpa y declarados justos. Luego, en el punto 2, Cristo descendió al infierno en el tercer día, resucitó verdaderamente de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios para dominar eternamente sobre todas las criaturas y gobernarlas, a fin de santificar, purificar y consolar, ¿sí? En el segundo punto, entonces, los confesores detallan el estado de exaltación, ¿sí? Va para arriba. Antes venía para abajo, ahora es para arriba. Desciende al infierno para proclamar la victoria del pecado y la muerte. Al tercer día resucita, ¿sí? Sube a los cielos y ahora gobierna. Es decir, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y estando allí, ahora vendrá, sí, a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Esa es la forma como se entiende en este artículo, ¿sí? Jesucristo entonces en el final vendrá de modo visible para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo vendrá visiblemente. Nosotros aprenderemos más de esto, por supuesto, en el artículo 17, perdón, cuando hablemos del retorno de Cristo, ¿sí? En la unidad número 4. Queda pendiente estas preguntas acá, con sus propias palabras. ¿Cómo describirían, perdón, el estado de Cristo de humillación? ¿Y cómo describirían el estado de Cristo de exaltación? Para responder a esto, yo les aconsejo que evalúen bien ese cuadro que está allí, el del descenso y el ascenso. Con eso tienen para responder perfectamente, ¿sí? Es un chivito.
Bien, en el punto C, entonces, a través del Espíritu Santo. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo fue enviado. Jesús reina sobre la tierra y los cielos y obra en la vida espiritual de las personas por medio del Espíritu Santo. Esto es recibido plenamente en el bautismo. La obra del Espíritu Santo es crear la fe en Cristo y siempre dirigirnos a Él en perfecta voluntad. Entonces, este Espíritu Santo, como don presente, vivo, eterno y divino, favorece a todos los creyentes con el don de la fe y otros dones espirituales, y los resucita de los muertos, los libra del pecado y los hace alegres y tranquilos, libres, firmes en la conciencia. El Espíritu Santo nos enseña a reconocer el beneficio que Cristo nos hizo, nos ayuda a recibir, administrar correctamente, repartir, incrementar y promover el beneficio que Cristo nos hizo. Entonces, con esto, esto lo dice Martín Lutero en la Confesión de 1528. En los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, vemos cómo ellos cuentan acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y por último, Hechos nos va a relatar el cumplimiento de esta promesa en Pentecostés. Entonces, comenzando en el artículo 5 sobre la iglesia, la Confesión de Augsburgo va a relatar la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en beneficio y salvación del hombre. Este Jesús sigue obrando para el bien de los perdidos y sus hijos en el bautismo. Cada vez que presenciamos un bautismo debemos recordar que la obra de Cristo sigue estando presente. Nunca ha terminado. ¿Sí? Nunca ha pausado esa obra, sino que sigue reinando y obrando para efectuar la misión de redimir al mundo, y lo hace por medio del Espíritu Santo. Luego tenemos las enseñanzas contrarias. Cuando incluimos este importante artículo, entonces, en la Confesión de Augsburgo, señalamos que está de acuerdo con el segundo artículo del credo. Los confesores ponen a la luz las enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica Romana y, por supuesto, las creencias falsas sobre la persona y obra salvífica. El Dios trino verdadero no es el Dios de los hindúes e islámicos, ¿sí? Es decir, el Cristo verdadero no es confesado por los testigos de Jehová, ni por los mormones, ni tampoco el humanismo secular. Estas religiones tienen a Cristo como un ejemplo moral solamente, una buena persona. Sí, él fue un excelente profeta, pero no reconocen que él es el Hijo, que se encarnó y vino a cumplir la ley perfectamente por nosotros. Desafortunadamente, el Jesús confesado por los apóstoles y por la iglesia tampoco es el Jesús de muchas iglesias reformadas que niegan que Jesús está presente en la Santa Cena con su cuerpo y su sangre. Tristemente, pero es así. Y nosotros en Guatemala específicamente estamos llenos de ese tipo de creencias. Llenos. Incluso algunas personas, miembros de nuestras iglesias, creen de esta manera, por las influencias, por supuesto. Entonces el trabajo muchas veces nuestro se vuelve mucho más fuerte porque tenemos que volver a recalcar todo esto, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios? Bien, vamos entonces al artículo 21. ¿Qué dice? Alguien que me ayude a leer. Yo puedo leer. Muy bien. Hillary. Hola. Hola. Ok. Respecto al culto de los santos, los nuestros enseñan que se ha de tener memoria de los santos para fortalecer nuestra fe, viviendo como ellos recibieron la gracia y cómo fueron ayudados mediante la fe. Además, debemos seguir el ejemplo de sus buenas obras, cada cual de acuerdo a su vocación. Pero no se puede demostrar con la escritura que se deba invocar a los santos e implorar su ayuda. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Primera de Timoteo 2:5. Es el único Salvador y el único sumo sacerdote, propiciador e intercesor ante Dios. Romanos 8:34. Y solo Él ha prometido oír nuestra oración. De acuerdo con la Escritura, el culto divino más excelso es buscar e invocar de corazón a este mismo Jesucristo en toda necesidad y angustia. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, etc. Primera de Juan 2:1. Bien, entonces, en el artículo 21, vemos cómo los confesores hablan sobre la enseñanza y la práctica dañina, que por supuesto es falsa, de la Iglesia Católica Romana, de venerar y orar a los santos en este caso. Esta práctica siempre, como ya mencionamos, quita los méritos de la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Siempre van a ir enfocado, como ya dije desde el inicio, el problema siempre ha sido reconocer la obra de Cristo, ¿sí? Por ende, Cristo es el único Salvador, es el único mediador, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los santos realmente? No es que nosotros neguemos que no existan los santos, en absoluto. Los luteranos creen que son santos los que son santificados por el Espíritu Santo en el bautismo y reciben el lavamiento, es decir, el perdón de los pecados por la muerte de Cristo en la cruz. Aunque seguimos siendo pecadores, podemos a la vez ser santos, porque Dios nos ha declarado así. Y esta es la doctrina de la justificación, ¿sí? Por medio de la fe en Jesús. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros nos está perdonando, renovándonos, santificándonos en la fe. Es la importancia de ir a la iglesia domingo a domingo, porque el Espíritu Santo nos vuelve a santificar, es decir, nos vuelve a perdonar, nos vuelve a decir todo lo que tenemos que escuchar. Es decir, vamos nuevamente a Cristo, veamos nuevamente a Cristo. Entonces, creemos que hay grandes santos en la fe, que son los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los padres de la iglesia y otros creyentes que son dignos de imitar su fe en la veneración al verdadero Dios que ellos. Entonces, estudiar de ellos y recordarle puede animarnos, eso sí, en la fe, recordar las múltiples pruebas por las que pasaron, las tribulaciones, nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe y sirven de ejemplo para nosotros en cuanto a sus buenas obras, ¿sí? Pero también vemos cómo, aunque vemos que no eran personas o hombres perfectos, de todas maneras Dios los utilizó. Algunos por ejemplo, María, la Madre de Dios, es santa, es digna de admirar y de imitar. Por supuesto que sí. Ella fue elegida por Dios mismo para ser la madre de su hijo. Qué gran regalo de Dios para ella, ¿sí? Ella dio gloria y alabó a Dios por la misericordia al enviar al Mesías prometido, ¿sí? Lo vemos, ese testimonio lo vemos en Lucas. Ella es un gran ejemplo de fe, de obediencia y de fidelidad. Permaneció en la cruz mientras su hijo sufrió en la cruz. Ella fue de las primeras testigos de la resurrección de Jesús. No vamos a rechazar a María porque hay muchos en el mundo que falsamente la adoran. Por supuesto que no. La estimamos, la recordamos por ser un gran ejemplo de fe, ¿sí? La Iglesia Católica Romana en particular tiene una fuente errónea de veneración a María, ¿sí? María no es la corredentora de la humanidad, ni tampoco cualquier otro santo como enseña la Iglesia Católica Romana. Hay un solo redentor, este es Cristo Jesús. Solamente Cristo tomó el pecado del mundo en él hasta la muerte en una cruz. No lo hizo María ni ningún otro santo, fue Cristo. Tampoco María y otros santos son mediadores. No pueden llevar nuestras oraciones a Dios. Tampoco los santos lo son. Tampoco el espíritu de ellos es un portal a Dios, ¿sí? Como lo muestra la religión de la santería. María no hace milagros, ¿sí? María era una mujer mortal,
que ahora vive eternamente con todos los otros santos, ¿sí? Pero nuevamente no posee en la actualidad poderes divinos y tampoco le fue otorgado el poder ni la autoridad para hacer milagros. Entonces, acá hay algunas reflexiones con las cuales podemos pensar. Por ejemplo, ¿qué pensamos acerca del motivo que conduce a una persona a pedir a un santo y no a Dios? Con lo que aprendemos acerca de la persona de Cristo, ¿cómo podemos responder y ayudar a otra persona a entender y a creer que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que tenemos acceso libre a nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es el peligro para nuestra fe de venerar a los santos? ¿Sí? A veces hay personas que vienen a la iglesia luterana desde la iglesia católica romana, tienen dificultades de dejar a su santo que habían venerado toda su vida. ¿Qué enseñanza podemos llevarles para que se convenzan de que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre? Cuando nos veamos la otra semana, quiero ver las respuestas. ¿Está bien? ¿Qué han respondido ustedes? Mientras hoy vamos a avanzar para que no nos tome mucho tiempo. Vamos a ver, comparando algunas creencias. Las herejías populares. Distintas religiones usan diferentes nombres para Dios, tales como Ser Supremo o Alá, pero todos oran al mismo Dios. Esto choca con la palabra de Dios cuando dice, yo soy el Señor, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza. Sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Los dioses de las naciones son ídolos. ¿Cómo negativamente nos afecta? A menos que oremos al verdadero Dios de la Biblia, las oraciones no serán contestadas. ¿Sí? En eso nos afecta. Jesús específicamente dice que todo pedido de oración debe ser hecho en su nombre. ¿Sí? Otra herejía popular, la Biblia puede ser entendida de muchas maneras diferentes dependiendo de cómo uno lo interprete. Esto tiene que ver que cuando hablamos o escribimos a alguien, algo hay en específico que le quieres decir, pero Dios se comunica de la misma manera. La Biblia puede ser traducida mal de muchas maneras, pero solo puede ser interpretada y entendida correctamente de una sola forma. Entonces, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Si nosotros creemos que la palabra de Dios se puede entender de muchas maneras diferentes, no podemos entonces tener ninguna seguridad acerca de que Dios nos dice esto con relación a la salvación y no tendremos no tendremos la paz de Dios de la cual se habla en Romanos. Otra herejía, puedo escuchar y aún aceptar muchas diferentes ideas religiosas, pero ellas no me pueden afectar a mí. Jesús advierte acerca de la levadura en la actividad leudante de la falsa enseñanza. Si nosotros permitimos que ideas seculares o impías tengan libre acceso a la mente, nuestra mente será mantenida, será cautivada y llena de mentiras vacías. Pero si nosotros nos centramos en la palabra de Dios, tendremos la mente de Cristo y seremos libres realmente. Bien, hoy encontramos o algunas otras entre los evangélicos. No importa a qué iglesia asista, igual todos adoramos al mismo Dios y Dios nos habla en medio de las escrituras. Esa es una enseñanza falsa, porque no todas las iglesias nos conducen hasta Cristo. ¿Sí? Bien. Preguntas para la otra semana. Las quiero ver que han respondido. ¿Sí? Veamos la diferencia luterana. Los luteranos están unidos con otras denominaciones cristianas en su afirmación de las enseñanzas bíblicas presentadas en el credo apostólico. Creen en la Santa Trinidad, un Dios que se ha revelado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los luteranos afirman que Dios creó todas las cosas, redimió a la humanidad caída a través de Jesucristo y nos está santificando a través de la obra del Espíritu Santo.
Los luteranos también creen que Dios se ha revelado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, junto con la histórica iglesia cristiana. Los luteranos afirman la naturaleza humana y divina de Cristo, la encarnación al nacer de la Virgen María, su muerte sacrificial en la cruz para el perdón de los pecados y su resurrección al tercer día. Agustín. Vino Agustín. Hay algunos grupos que a menudo se clasifican erróneamente como cristianos, simplemente porque se llaman a sí mismos como tal. Iglesias como la Iglesia de Jesucristo, por ejemplo, de los últimos santos, de los últimos días, perdón, la ciencia cristiana, testigos de Jehová, suenan como si fueran cristianas, pero sus enseñanzas indican lo contrario, ¿sí? Aquellos que afirman que Jesús fue simplemente un ejemplo a seguir y que él era solo un hombre, un profeta o un ángel, pero no Dios en la carne, no son cristianos. Algunos creen que pueden encontrar a Dios mirando dentro de sí mismos a través de la razón humana o experiencias espirituales. Y por último, lo que una iglesia cree acerca de Dios es fundamental para todas sus otras enseñanzas. Y es por eso que la Confesión de Habsburgo va a enfatizar su importancia al incluir el primer y tercer artículo como afirmaciones de que la iglesia luterana abraza la fe de la iglesia histórica, mientras va a condenar las antiguas herejías sobre Dios y sobre Jesús. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, pastor. Chicas, preguntas. Ujú. Buenas noches a Pastor, todos, soy Ana Beatriz. Ya hola, pasamos Ana. el tema, pero sí me quedé con la duda o quisiera saber por qué o en qué momento los católicos empezaron a creer o si desde mucho antes, desde el tiempo de las indulgencias, creían que María, la Virgen, podía ser la intercesora, ¿verdad? Y todo eso de que hablan ellos, de que em, apariciones de la Virgen, todo eso, tengo duda. Yo sé que tal vez no es el tema central, pero ya que los católicos en sí nunca me pueden responder. En la historia hay varios concilios que la iglesia tuvo. Constantino, cuando ya maneja propiamente la iglesia-estado, o lo que se conoce como iglesia-estado, la iglesia católica empieza a tener a dominar prácticamente los gobiernos. Quizás me estoy yendo fuera, pero esto nos puede ayudar a que posteriormente la iglesia católica romana tomó para sí los concilios y en varios de estos concilios es donde dictaminan este tipo de idea acerca de María. Por supuesto, para el tiempo nuestro de por qué hay tantas Marías, es muy mexicano eso, ¿sí? Muy de esta región incluso, porque en realidad la forma como en la historia la iglesia vino digamos, a evangelizar. Recordamos nuestras tierras son de origen católico en su inicio, digamos, político y religioso, ¿no? Anteriormente, pues, habían culturas e ideologías, pero los católicos en muchas de de este intento, digamos, de la evangelización, tomaron digamos, las figuras de sus dioses como para unificar en algún momento la madre tierra, por ejemplo, una diosa, que hasta el día de hoy algunos indígenas la siguen adorando, pero en el trasfondo ellos involucraron o inculcaron a María, ¿no es cierto?
Por eso es que existen tantas Marías en nuestras, en lo que nosotros vemos de los católicos. Tristemente no por el afán de conquistar, digamos, o de atraer la religión católica, es como que dijeran, mira, sí, está bien, esa es tu diosa, pero mira, pongamos a María al frente y va a ser lo mismo, ¿sí? Y tú vas a adorarle a María y detrás de eso, incluso hay varias películas de eso, no sé si ustedes han visto, pero yo he visto por lo menos 3, no recuerdo sus nombres, pero especialmente recuerdo una donde la trama va encaminada a que había un templo ahí donde a determinada hora había una luz que reflejaba y los aldeanos de ahí creían que a esa hora se comunicaban con sus dioses, ¿no? Cuando llegaron los católicos, empezaron a hacer esculturas, ¿sí? Y pusieron a un santo ahí, ¿sí? San X cosa, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero eh, finalmente la trama se trata de que hay un muchacho que se da cuenta que en realidad lo que escondían ellos es una piedra que cuando le pegaba el sol iluminaba, reflejaba y eso lo tenían como veneración, que no era más que una piedra. Entonces, todo eso fue marcando creencias de los católicos que hasta el día de hoy las tienen y lo mismo es con María, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues el día lunes, ¿no es cierto? Bueno, la Sí, evaluación previamente. sí, eh, ajá. voy a enviar la prueba al grupo. Voy a poner la grabación también, solo eso toma un poco de tiempo a ver si esa noche lo puedo poner aún. Ujú. Entonces, si llegaron tarde, pueden ver la grabación y luego hacer eh, la prueba. Un anuncio importante para Elvia no, a ver, sí, Elvia y Sophie, que no estaban la semana pasada cuando nos reunimos acerca de la práctica. En sus manuales, en la unidad 7, hay una planificación, muchas hojas de planificación para hacer la clase bíblica. Estas hojas necesitan hacer la planificación y llenar esa planificación total y entregarlo. Y esto es porque en la clase del Evangelio, si recuerdan, teníamos que hacer una planificación de escuela dominical. Entonces, en vez de hacerlo de el Evangelio, vamos a hacer la planificación de las enseñanzas 2 que están en el manual. Llena la planificación, nos toma una foto y lo puede enviar a Pastor Edras o a mi persona. ¿Entienden? Porque eso va a ser calificado. Unidad 7. Sí, déjame buscar, yo me moví. Déjame buscar la unidad 7 del manual de la práctica, no de confesión de Augsburgo. Ah, ya, ya. Yo estaba Ok, buscando la de confesión. bien. Ok, sí, en ese manual, unidad 7, está la planificación. Y esa es la planificación que trabajó un poco la maestra Angie en el taller de escuela dominical que tuvimos. Y am, hagan la planificación de una de las clases de la unidad. Se me olvidó cuáles eran ahora. Pero de esas mismas,
que están en el manual de la historia bíblica. Elige uno y sácale evangelio, los objetivos, los puntos, eso. Y no hay un formulario para eso, entonces lo puede hacer en la manual y sacar una foto. Ok. Perdimos a Elvia. Ay, ay, ay. Elvia, ¿estás ahí? No, perdimos a ella. Y es la que tenía que decirle a ella. Ok, está bien. Hillary, te encargo. Yo ya le había dicho a ella. Ok, perfecto. Bueno, ya. Muy bien. Ok. Ok, entonces, chicas, el lunes, la unidad 3 y luego la semana entrante también estaremos comunicando cualquier detalle que se necesite, pero Hillary y Elvia yo creo que están, ahí está Pastor Byron que va a organizar a ustedes y Sophie yo creo que ustedes van con tu mamá al auto de Pastor Elry, ¿verdad? Algo así había entendido, creo que mi tía Liz, Magalí, mi mamá y yo, creo. Ah, ¿y Leslie? No se Ah, sabe. sí, Leslie, Leslie, ¿qué pasa? Leslie. Oye, oye, sí, sí, yo creo que van, lo que tu mamá me dijo, que van en el auto. Ay, sí, Leslie, no te preocupes, Leslie, eh, yo estoy pendiente, ¿eh? Bien, está bien. Yo llego el jueves a las 2 de la mañana, así que horrible horario, está bien. Pero bueno, y allí, pues vamos a hacer las unidades 4 a 8. Bien, ok. Ay, el pastor Edra se fue. Bueno, chicas, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a decir una pequeña oración, especialmente para la gente de Puerto Barrios, pues de todo este lado eh, oriental, ¿verdad? De Guatemala, de Honduras, Belice. Vamos a orar por ellos. Ah, y yo espero que puedan tener un buen descanso y un buen fin de semana también. Así que, bueno, oramos, ¿bien? Eh, Señor, te damos gracias por la clase que tuvimos hoy, de aprender más acerca de confesar tu nombre, acerca del amor que tuviste para con nosotros, para enviar a tu Hijo Jesús para rescatarnos. Señor, en este momento queremos orar por todas las personas que están en el camino de Huracán Sara, tanto en el lado oriente de Guatemala, también en Honduras y Belice, que proteges a las personas, sus bienes, que cada uno puede ayudar a su prójimo en ese momento, a los que necesitan socorro y ayuda. Pedimos tu misericordia, Señor, sobre esos países, esas regiones que están recibiendo tanta lluvia y viento. Ponemos a todos en sus manos, Señor, que hagas tu buena y perfecta voluntad. Señor, danos ahora un buen descanso, un buen fin de semana, y te damos gracias que nos prometes escucharnos y cuidarnos en tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, un gran abrazo Gracias. a todas. Que el Señor les bendiga. Bye Que tengan bye. bonita noche. Igualmente, buenas Buenas noches. noches.